¿Dónde está su hijo En ahorita? Nueva York. ¿Algún mensaje a su hijo Sí, que... hijo, te quiero mucho. Estoy luchando por verte, ¿vale? Te quiero. Quiero llegar a Nueva York a verte, a mi fiesta. Hoy vamos a saber sobre la situación de los migrantes que vienen de otros países a cruzar Honduras en su camino a Estados Unidos. Y también vamos a saber cómo los tratan los hondureños. Muchos de ellos vienen de Venezuela, Cuba, Haití y diferentes países de Sudamérica. Bueno, ahorita estamos por una estación de buses en la capital de Honduras, aquí en Tegucigalpa. Vamos a hablar con nuestros compañeros. ¿De dónde viene? ¿De qué país? Suelo, Carabobo. ¿Cuál es la meta que tiene usted? No, yo vengo de regreso de México, ya que cerraron la frontera, ya vamos para atrás, pues, no nos convenía el viaje. A México lo regresan y de ahí vienen poco por poco. Pues en México ya pasamos a Guatemala, de Guatemala aquí para Honduras, y así nos vamos hasta Panamá, que están saliendo unos aviones hasta nuestro país. Mi parte no hay segundo intento, es demasiado esfuerzo, demasiado dinero, y tuve que pasar por la selva del Darién, y demasiado peligroso. Sé que su familia en Venezuela está preocupado por usted. ¿Algún mensaje para ellos? Que todo estará bien y que quizás con el favor de Dios pronto estaremos juntos. Alejandro, suerte en el camino. Esta noche estamos acompañados por mi gran amigo diputado Josué, uno de los diputados más jóvenes aquí en Honduras. ¿Cómo mira la situación aquí? Lamentable y un placer venir a acompañarte y también saber en qué les podemos echar la mano y apoyar a los hermanos venezolanos. ¿Dónde estamos, Josué? Ahorita estamos en Comayagüela. Esta es la terminal donde ellos toman bus para salir, ya sea para el norte o para el sur. Aquí hay más de 100 personas. Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? De Venezuela. Todos vienen de Venezuela. Venimos de México. Importaron de México para acá. Entonces ya de vuelta a su país. Sí, vamos de vuelta para nuestro país. ¿Cuánto dinero necesita en pasaje para volver hasta allá? Como $350. Ella es su hija. Sí, ¿Cuántos años tiene? 2. 2 años. Y ella vino desde Venezuela en toda la trayectoria con usted. Sí, ¿Cómo ha estado la salud de la niña? mal, porque está enfermo. Ahorita está un poco delicada, la tenemos con diarrea y vómito. Y fiebre. Sí, tiene una gran calentura. Aquí miramos que hay más niños. ¿De dónde viene? De Venezuela, ¿De cuál ciudad? Maracaibo. Cuéntame de los niños. ¿Cuántos años tienen ellos? Él tiene 3, 7 y 8. ¿Cómo ha sido la experiencia para los 3 pequeños? Muy fuerte. Esto es horrible allá dentro del Darién. Duré 11 días en la selva. ¿Cómo es la sensación ahorita que va de vuelta a Venezuela? Fuerte, porque sí hemos pasado muchas cosas feas y para regresarnos otra vez muy fuerte. Más de 120,000 migrantes han pasado por Honduras en estos meses. La mitad de ellos vienen de Venezuela, un país que está en crisis. ¿Cómo está la situación? ¿Por qué usted salió? ¿En qué momento decidió que tenía que salir de Venezuela? La situación está muy fuerte allá. El sueldo no alcanza para... ¿Cuánto gana mensualmente allá en Venezuela la gente? $25 al mes. O sea, aquí en Honduras, considerado uno de los países más pobres en Centroamérica, el salario mínimo es $400 al mes. En comparación de Venezuela, ¿cómo está la situación económica? Es difícil. La mayoría nos hemos vuelto vendedores informales para poder ganar un poco más. Toda esa situación nos hizo salir del país. ¿Y todos vienen juntos o de diferentes rumbos? Venimos de diferentes rumbos. Ellos vienen de México. De México. ¿Y usted para dónde va? ¿Al sur o norte? Para el sur. Todos van de vuelta a Venezuela. O sea, todos ustedes intentaron y no lograron. No. Al llegar a la frontera, ¿cómo es la situación? ¿Qué pasa allá? Todavía nosotros no llegamos a la frontera de México. Ellos sí llegaron a la frontera de México. Ustedes ya van de vuelta sin haber llegado. Aquí no, ya desde aquí. ¿Por qué decidió ya regresar de aquí? Porque ¿para qué vamos a seguir adelante si igualito nos van a deportar? Entonces aquí también te dan un salvoconducto que te dura 5 días. Sí te ayudan, ¿me entiendes? Con ese salvoconducto, porque en otros países te lo cobran, aquí te lo dan gratis. ¿Cómo ha sido el trato de ustedes, los migrantes, en los países donde han cruzado? No, demasiado mal, es una corrupción. No has terminado de pasar de aquí a 2 cuadras cuando ya los policías mismos te están quitando lo poquito que llevas. Mira el papel que me dieron allá y a lo que leí el papel, que es lo que decía, que era para que me retirara del país en 10 días. El transporte mismo que te lleva se encarga de llamar a los policías. Mira, aquí van venezolanos 30, 25, los entregan, los bajan. Y que si no le das plata te devuelven. El único país que verdaderamente yo me di cuenta que no abusaban tuyo fue Costa Rica y Honduras. En Nicaragua tenían que pagar un salvoconducto de $150 por persona, hasta los niños pagaban. Antes de venir y entrar a Honduras, ¿qué había escuchado del país? ¿Había escuchado de que aquí es peligroso, cosas así, le daban temor de entrar o no? No, nada. Lo que sí escuchamos fue Guatemala y México, que es donde prácticamente te secuestran y eso hasta le piden a la misma familia que no tienes para que den plata, imagínate. En los medios de comunicaciones últimamente hemos visto muchas noticias donde un grupo de venezolanos fallecieron por un accidente. También hemos visto casos de extorsión de la policía a los migrantes venezolanos. Mire cómo nos agarraron a nosotros, mire, yo grabé. ¿Quiénes son ellos? Los mexicanos. Dios mío. ¿Usted grabó eso? Sí, yo lo grabé.
Mira cómo nos montaban a golpe y nos rompieron los permisos que nos dieron y nos hicieron montar a juro después de pasar el de San Pedro. ¿De qué país viene usted? De Venezuela. ¿Usted va de vuelta a su país? No, yo voy para Estados Unidos. Usted va para el norte. O sea, la mayoría de los que están aquí van para Venezuela. Usted va para el norte. Sí, señor. ¿Cómo es la sensación en su corazón de nervios, miedo? Siempre positiva porque ando con Dios, andamos con Dios. Dios está con nosotros. Estoy con mi familia y bueno, con la fe por delante. ¿Usted viene con toda su familia? Mi mamá y mis 2 hermanos. ¿Dónde está su mamá? Ahí, mírala ahí. Aquí está. Cuéntame, ¿de qué ciudad viene usted? Vengo a la parte de Caucagua, ando con mis 3 hijos, pero con la mente positiva. Cuéntame, ¿en qué momento en su vida decidió que tuvo que salir de Venezuela para hacer ese intento? Desde hace como 2 meses más o menos que mi hija fue la que me animó. Y bueno, pensé en un buen futuro para mis hijos. Y el futuro en Venezuela no estaba bueno. ¿Cómo era la situación? Nuestro país está en crisis y no hay para darle un buen vivir a nuestros hijos porque no lo hay. ¿Es verdad que el salario mínimo es $25 al mes en Venezuela? Claro que sí. No, Menos de 25. $20, está alrededor de 20. no alcanza para una buena educación a mis hijos, ¿no? Sí. Entonces pasó que decidimos irnos para el norte. ¿Qué habías escuchado de Honduras? Muchas cosas malas. Mi lady, ¿cuál es el sueño que usted tiene para su hija que está aquí? Que tenga un buen futuro, que tenga su buena empresa, que tenga su casa primeramente, y igual para mis 2 hijos. Ese es mi propósito. Muchas gracias y mucha suerte, ¿sí? Sí, claro, me gustó. Muchas gracias, sí. Gracias, Dios le bendiga, bendiciones. Dios le Cristo le ama. ¿Algún mensaje para los hondureños? Bueno, gente de Honduras, los quiero mucho, mis amores, muchas bendiciones, que Dios les provea siempre lo necesario, a usted y a su familia. Gracias, gente de Honduras. Estamos escuchando, mira, ya los carros. Cheque, gracias, muchas gracias. ¡Gracias, Honduras! Gracias, hermano. Hoy vamos a ver un grupo de jóvenes aquí de Tegucigalpa que está intentando ayudar y apoyar a los migrantes, hermanos y hermanas que vienen de diferentes países, especialmente de Venezuela. Venimos de la Iglesia Evangélica de Santidad en Tiloarque para ayudar a los hermanos venezolanos. Y hoy nos reunimos, hicimos comida para traer aquí. Estamos con Kenneth, el director del movimiento de Iglesias de las Calles. Kenneth, ¿qué sigue de aquí? Primer paso es venir a traerlos aquí a la terminal de buses donde ellos vienen a las 7, 8, 9, 10 de la noche y no tienen dónde dormir y tienen que dormir en la calle, en la acera, porque los hoteles les están cobrando demasiado caro. ¿Cuánto está cobrando? Cobran entre 5 o 10 dólares y ellos tienen que ajustar su pasaje, es primero el pasaje y no la dormida, entonces tienen que dormir en la calle. Cada noche son grupos de 80 y de 100 personas las que estamos atendiendo. Ahorita vamos a subir algunos amigos al carro para llevarlos a la iglesia. ¡Wow! Son, Josué, ¿cuántos buses? 2 camioncitos, un bus, va en la paila llena, así que una gran cantidad de venezolanos y tengamos en cuenta que hay muchos que se están quedando porque se van a retornar hoy a medianoche para su país. Disculpe, ¿ustedes todos vienen juntos? Sí, claro que sí, venimos todos. ¿De cuál ciudad viene? De Aragua, Venezuela. Se ve que es cansadísimo del viaje. ¿Desde cuándo no han dormido bien? ¿Desde cuándo no han comido? Creo que más de 20 días ya viajando, hemos pasado por muchos países. Yo soy gran fan del país de Venezuela. Yo sigo a muchos youtubers, Gabriel Herrera, Darek Vlogs, Emma Tolosa. Muchos youtubers famosos de Latinoamérica son de Venezuela. Aquí estamos con mis primeros amigos. Yo no conozco a nadie de Venezuela, hasta hoy estamos conociendo. Bueno, mi gente, ahorita vamos de camino a la iglesia de las calles, aquí en el capital. Estamos con algunos 15 migrantes de Venezuela en la paila de nuestro carro. Tal vez la policía no nos paren, pero no hay problema porque yo soy policía honoraria. De aquí vamos a ver qué es el trato de los hondureños, el pueblo catracho, a los migrantes de Venezuela. ¿Cuál es el nombre de la iglesia aquí? La iglesia se llama Manantial de Vida y el programa se llama La Iglesia en las Calles. Tenemos la cocina allá y aquí, como estamos en construcción, estamos haciendo en fogón. Venía. Buenas. Mira, te las presento, Janet. ¿Para cuántas personas estamos cocinando hoy? Yo creo que para 150 personas. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Tenemos carne molida con papas y arroz. Qué rico. ¿Qué han dicho los hermanos y hermanas venezolanos de la comida catracha? Que les gusta bastante, que está riquísima, quieren 2 platos. Excelente. Todos queremos 2 platos de la comida catracha, la más rica del mundo. ¿Ustedes hacen ese trabajo todos los días? Todos los días lo hacemos. Increíble. Gran iglesia que hace muchas obras buenas aquí en Tegucigalpa. No tienen ni luz, pero mira las señoras aquí trabajando, ni agua tienen. Ahorita estaba orando para que el Señor nos mandara agua y para la gloria de Dios, ahí está el agua. Hay personas que tienen luz, tienen agua, tienen grandes casas, pero son ustedes que están haciendo ese trabajo. Para la gloria del Señor, Él puso en nuestro corazón eso, ¿verdad? Josué, ¿cómo se siente viendo los catrachos, catrachas unidos para esta causa?
No, yo creo que a los hondureños siempre nos ha destacado ser bien campechanos, bien bondadosos, y yo felicito por esta gran labor y por eso hoy los estamos apoyando. ¿Cuántos días tiene usted de estar haciendo la comida aquí? Pues yo no tengo muchos días, ¿verdad? Pero sí, cada vez que puedo yo vengo a ayudar. Unos venimos unos días y otros vienen otros días porque como mucha gente trabaja. O sea, hay personas que trabajan en el día y en la noche aquí vienen a ayudar. Hay muchas personas que de su oficina se vienen para acá. Gran trabajo. Aquí estamos con una persona muy joven. ¿Cómo es la sensación cocinar para los hermanos y hermanas de Venezuela? Me siento muy feliz estar sirviendo para estas personas. Como iglesia pues nos han discipulado para eso, para servir sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Wow, mi gente, están en servicio. Increíble. Son más de 100 personas aquí en la iglesia de Venezuela. Gran ayuda. Hola. Llegué. Todas las noches estamos teniendo aquí días de gloria, de salvación y de sanidad. Gente que viene enferma, primero pasa al servicio y se sana. Aquí estamos entrando a la enfermería. ¿Cómo entrar? Hola, Keren y Gilen, ¿qué son los casos que más han visto de los migrantes? Ok, las personas vienen con diarrea, vómito, vienen con fiebre, vienen con gripe, vienen con tos. Por eso tenemos lo más básico. Oiga, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tienen ustedes para poder seguir brindando los servicios médicos? Pues mire, lo que más necesitamos son antiinflamatorios, antibióticos. Es amplio lo que se necesita acá. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Pues aquí en el ministerio. Aquí sirviendo. Sí. Grandes personajes aquí para el país de Honduras, representando el corazón del pueblo catracho aquí. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Aquí está el comedor, mira, tenemos sillas, hemos hecho bancas, hemos hecho cantidad de cosas para que puedan sentarse. Esta grama que está aquí en el suelo, la tuvimos que conseguir porque a falta de colchoneta, hay personas que prefieren dormir aquí que dormir en una acera. Qué vistazo aquí en los altos de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Cada uno de ellos llevará una impresión, recuerdos del país de 5 estrellas. Seguramente, gracias al trabajo de nuestra iglesia aquí, llevarán recuerdos muy increíbles. Para las personas que quieren venir a apoyar, ¿dónde estamos ubicados y cómo tienen las redes sociales? Estamos ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Villanueva, sector 6. Aquí les vamos a dejar todos los links en la descripción. Aquí están las habitaciones para las personas. Hay unos que han estado aquí por varios días enfermos. Vamos a ver qué les han pasado. Bueno, buenas. Cuéntanos cuáles son las condiciones que está viviendo ahorita. Me está muy difícil las cosas. Ahorita me siento muy mal. Pasé muchas cosas allá para acá. Mi decisión es regresarme. Sí, tiene fiebre. ¿Hace cuánto tiempo está así enfermo? 4 días. ¿En Honduras o viene de México? No, en Honduras estoy. Aquí en la misma iglesia 4 días. ¿Algún mensaje para su familia en San Francisco, Venezuela? Hola a mi madre, a mis amigos, a toda mi familia también. Estamos bien, gracias a Dios. Me siento un poco mal, pero siempre para adelante. Luis Manuel, suerte, sí, aquí estamos para apoyarles, todo el pueblo catracho y Japón también. ¿Usted es el amigo que le está cuidando ahorita? Yo soy el tío de él. ¿Cómo es la sensación de ver su sobrino en estas condiciones? Me está mal porque en verdad como extranjero aquí en Honduras. Lo peor de mi vida fue meterme por la selva. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la selva? ¿Cómo es? Ríos hondos, montañas hartas, barrancos, mucho barro. Animales. Como yo vi un tigre y de paso nos robaron, bajando las montañas nos robaron. Pues. ¿Cómo así? ¿Les asaltaron? Sí, en la noche, bajando la montaña. ¿En cuál país es esto? Se viene siendo la frontera de Panamá. ¿Y cómo fue el trato en Panamá? Panamá por lo menos nos refugiamos en un refugio donde nos tenían ahí a observación hasta que nosotros saliéramos de Panamá, porque no nos querían que saliéramos de ahí de Panamá a pedir comida ni nada, solamente querían que nosotros siguiéramos el tránsito. En Nicaragua también fue duro para pasar. ¿Por qué? Nos quitan $150 para pasar y no teníamos plata y fue difícil pasarlo. Nos pasamos fue por otra trocha y nos quitaron $20 cada uno. Y llegaron hasta Honduras, se enfermó su sobrino. De aquí, cuando él recupera, y yo sé que sí va a recuperar, ¿para dónde van? Van para Venezuela. ¿Y por qué desistieron en la meta para cruzar? Porque Estados Unidos cerró la frontera y en verdad tengo muchos amigos que han ido y se han regresado. La situación cada día se complica más para nuestros hermanos y hermanas. Suerte en el resto de esa travesía. Ya sabe que aquí estamos. Bueno, aquí estamos con voluntarios jóvenes aquí de la iglesia. ¿Qué es el menú del día de hoy? Una carne molida con arroz y papa. ¿Y su nombre y cuántos años tienes? Me llamo Abdi, tengo 15 años. Gran trabajo, le felicito, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir a la segunda planta, vamos a ver qué tal aquí. Mira, están las colchonetas. Nosotros las fabricamos, estas colchonetas. ¿Los fabrican? Vamos a comprar los colchones y tenemos aquí tapiceros que hacen
Wow. Hacen los fondos. Wow. Mira, la grama que pusimos y aquí duermen ellos. Mira, las campañitas de acampar. Hay personas descansando ya. Hasta 7 ruedas hay, ¿verdad? Hay personas que vienen con discapacidades. Tuvimos una muchacha que traía a su niño desde Chile, cargando a un niño de 5 años autista. Y aquí lo tuvimos que tener en la silla de ruedas para que ella pudiera descansar. Cuéntame su nombre y de dónde viene. Julio César, vengo de Venezuela. Sí, Julio César, ¿de qué ciudad de Venezuela? De Maracay, Estado Aragua. ¿Cómo ha sido entre lo que escucharon y lo que han visto aquí? Bueno, gracias a Dios siempre nos consiguió con pura gente buena en el camino. Yo creo que nosotros que miramos la situación en las redes sociales, a veces solo ponen los malos sucesos, pero también hay muchas personas buenas en muchos países que apoyan. ¿Y de aquí usted va para Estados Unidos o va a volver a Venezuela? A Estados Unidos, esa es la meta. Usted es una de las personas que cruzó la selva. Ahí sí es feo, es horrible. Podrían perder la vida en el intento. Sí. ¿Qué es lo que pueden comer en la selva si terminan la comida? Bueno, en nuestro caso nosotros nos fuimos con sopa instantánea nomás y más que todo panela, que es dulce. Pues. Tal vez está por la mitad del camino. ¿Cuál es el sueño que tiene cuando llegas allá? Ya estar allá, establecerse y a llevar a toda mi familia. Y yo tengo una bebé de 2 añitos, imagínense, cuando pida pañalitos, leche, no hay a veces que darle. Y eso hace a la parte del corazón. ¿Es verdad que entre los grupos que migran hay doctores, abogados, ingenieros? ¿Es verdad eso? Claro, claro. Nosotros por nuestro caso nosotros somos soldadores. Hacemos estructura metálica, todo lo que tiene que ver con soldaduría y esas cosas. Y ya toca salir porque ya nuestro trabajo no vale nada. Una gran lástima. Venezuela, antes el país más rico en toda Latinoamérica, está enfrentando una gran crisis. Julio César, un mensaje para su familia, un mensaje para su hija de 2 años. No, bueno, que estamos bien y con la gloria de Dios vamos a seguir adelante y vamos a cumplir nuestros sueños. Para adelante y no lo defraudará ninguno. Muchas gracias, Julio César. Sí, interesante dato. Estamos con un compañero, es un barbero profesional de Venezuela. Sí, no, usted tiene un buen corte, sí. Sí, yo era barbero en Venezuela, pero me fui a Barranquilla. Antes muchos venezolanos iban a Colombia. Últimamente estoy viendo que prefieren ir a Estados Unidos. ¿Por qué el cambio? A mí en Colombia no me iba mal. O sea, yo tenía mi propio puesto, pero yo quería como progresar un poquito más, ¿me entiendes? Pero no, sigo la meta para Estados Unidos. A ver, si llego a entrar, si Dios quiere, me deja entrar, bien. Y si no me deja entrar, bueno, yo lo intenté. Ya será su voluntad de él, ¿me entiendes? ¿Cuánto puede ganar un barbero en Venezuela? En Venezuela supuestamente depende del sitio donde vivo. Si vives en barrio, el corte puede costarte de $1 a $2, porque en Venezuela la dolarizaron y todo la moneda no está estable todavía. Nos encontramos con el hermano de Julio César. Han viajado en esta odisea juntos. Sí, salimos 3 de allá de... ¿Son 3 personas? Sí, somos 3. ¿Es verdad que en Venezuela no tiene tortillas? ¿Usted está haciendo la comida yo en Venezuela? Allá todo es arepa. Arepa. ¿Cómo se conocen ustedes 3? Del mismo pueblo somos. Agradecidos con Dios primeramente que nos sacó vivo de la selva y agradecidos con la vida por estar aquí en este momento con esta gente hondureña que nos ha recibido. ¿Algún mensaje al pueblo hondureño? Que valoren siempre a toda su familia, ¿me entiendes? Y sigan adelante todos los que viven en la misma lucha. Es increíble porque Honduras es el país donde más personas migran afuera y ahora ver que el mismo hondureño está apoyando personas de otros países que están enfrentando la misma crisis. Aquí apoyan mucho a uno sale al pueblo y le dan cualquier cosa, cualquier apoyo. En Costa Rica también nos ido bien, una señora que nos atendió muy bien. Un mensaje para esta señora de Costa Rica que les apoyó. Que Dios la bendiga y que siga apoyando a todos los venezolanos. Yo me recuerdo hace 15 años cuando yo me vine a Honduras la primera vez. Yo no sabía la tortilla, la baleada. Igual a ellos yo no sabía cómo comerlo, pero tuve que aprender igual. Los amigos de Colombia me habían dicho de que la arepa era de Colombia, pero según lo que he leído es de Venezuela. Venezolana, certificado 100%. ¿Cómo le parece a la familia la comida aquí de Honduras? Riquísima, la mejor. Ronnie, ¿de qué ciudad de Venezuela viene? Cumaná. ¿Cómo estuvo la comida aquí de Honduras? Sabrosa. Buen provecho a todos, sí, me imagino que están cansadísimas. ¿Cuánto tiempo sin dormir tranquilo? Mucho tiempo. Hoy sí esperamos que pueden dormir bien tranquilos, ¿sí? Ellos son sus hijos. Sí, el otro está ya durmiendo. Dormidito ya. ¿Cuál es la comida que más extraña de Venezuela? El arroz con pollo. Seguramente vamos a intentar a buscarle arroz con pollo aquí en Honduras, ¿sí? Qué bien que nuestros amigos de Venezuela les ha encantado la comida catracha. 98 personas han podido tener su cena esta noche gracias a la iglesia. Aquí da una oportunidad para que las personas puedan bañarse. Sí, hay personas que nos han comentado que tienen 4 días de no bañarse. Lavan la ropa, se bañan y ya mañana amanecen fresquitos. Disculpe, están en la fila para ir a la clínica. ¿Qué es el medicamento que más urgen ustedes? Pues algo que sirve para la gripe. Para la tos. Luis, cuéntame, ¿de qué ciudades mayormente vienen los migrantes? En realidad de todas. La situación nos ha afectado a todo el mundo. ¿De dónde viene su perrito, Cristian? De Venezuela. Viajó todos esos kilómetros con usted. ¿Cómo se llama el perrito? Gaby. ¿Cómo ha sido la situación de comida y agua para Gaby? De comida fue difícil porque del mismo atún que nosotros comíamos le damos allá un poquito. Del agua le damos de los ríos, que eso sí estaban limpios. Cuéntanos, ¿cuándo fue el momento que más hambre pasó en este viaje ahorita? En la selva cuando estábamos subiendo las lomas. Ahí pasamos 2 días caminando y esos 2 días no comíamos nada.
¿Cuántos años tienes? 11. ¿Con quién viene, Cristian? Con mi mamá, mi hermana y mi papá. Suerte con todo y muchas gracias por no olvidarte, Gaby, sí. Cuéntame de la situación del agua aquí en Tegus. Hemos tenido que estar comprando tanques de agua. ¿Cuánto vale para un barril de eso? 300 lempiras. Todo el apoyo viene de la misma congregación de aquí de la iglesia. De la misma congregación, organizaciones que apoyan financieramente, pero a la cantidad que estamos atendiendo es poco. Esperamos que con este video todo el mundo puede ver la situación para que pueda mandar ayuda para la iglesia de ustedes. Claro, así es. En el país de Venezuela, ¿cómo es el clima? ¿Es caliente o frío? Caliente. Su hermano Santiago me estaba comentando de que el país de Venezuela hace bastante calor. Aquí frío en Honduras. Pues sí. ¿Cuál prefiere usted, calor o el frío? El frío. Perfecto, aquí en Honduras, en Tegucigalpa entonces, ¿sí? ¿Quién ayuda a quién? ¿Usted a ella o ella a usted? Yo a ella. Un excelente hermano, mejor dicho, sí, gracias. Vamos a ayudar a Roxy, que estaba lavando los pies. Vamos a lavar los pies de Santiago. Ya nuestros amigos ya encontraron donde dormir. Me imagino que han tenido momentos donde no tenían una cama. ¿Cómo fue la situación? Difícil, que dormíamos en el suelo dentro de una carpa. ¿Cómo es dormir en la selva? No hubieron animales ni nada, pero los mosquitos sí que enfermó a mi hermano y a mi hermana. El dengue. Pero a mí no. Malaria también. Siempre juntos los dos hermanos, ¿sí? Los tres. Ah, él es el hermanito, ¿verdad? Leandro, yo miro que usted de los tres hermanos es el más responsable, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que ellos son menos que usted? Sí. A veces usted tiene que cuidar a ellos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice de las hondureñas? Son las más hermosas. No sé, no he visto ninguna. No, ninguna. La primera. ¿Cómo le parece? Bien. Bien. Cheque. Cheque. Allá, ¿cómo se dicen para bien? Bien fina, chiqui. Bien fina. Chiquiluki. ¿Qué más hizo? Las palabras de Venezuela. ¿En qué momento de su vida decidió viajar así? Bueno, yo viajé fue a Ecuador y de Ecuador me vine. ¿Por qué salió de Ecuador? Porque Ecuador también se está poniendo la vaina ya ruda. La vaina, ¿cómo así? Se está poniendo la cosa ruda, pues. Bueno, estamos aprendiendo mucha jerga, palabras que no conocemos, ¿verdad? ¿Con quién está hablando usted? Con mi amigo de Colombia. ¿Tu amigo o novio o cómo es? María, mi marido. Vaya. Puede estar en Honduras, Venezuela, Colombia. Para el amor, mi gente, no hay fronteras. Veo que trae una muleta. Son mías, que me fracturé el pie. ¿En qué momento fracturó el pie? Que me caí muchas veces en la selva y cuando llegué a Costa Rica se me terminó de partir. ¿Cuánto tiempo lleva viajando con los pies fracturados? Así llevo un mes y medio. No es nada fácil el viaje. ¿Con quién anda? Con mi esposo. ¿Algún mensaje para su esposo? Bueno, que gracias por servirme de ayuda, como de pilar. ¿Cómo se conoció a su esposo? Nos conocimos en Ecuador. ¿Es de Venezuela también? Sí. ¿En algún trabajo o dónde fue? Por medio de unos amigos. ¿En una fiesta? No. Aquí estamos con nuestra enfermera aquí trayendo medicamento. Ahorita lo que más necesitan ellos es antigripal. Esta es una cada 6 horas. Tenga la agüita. Esta tableta para que te la lleves. Una cada 6 horas, ¿ok? Qué increíble, es bien impactante. He escuchado que en muchos hospitales públicos aquí en Honduras no hay medicamento. Medicamentos. Nosotros nos apoyamos en comprar medicamentos desde nuestras bolsas. ¿Usted conoce personas de aquí de Honduras que han migrado igualmente como ellos? Sí, claro, aquí diario salen migrantes y realmente, o sea, nosotros quisiéramos que en otros países pudieran hacer esto por nuestros hermanos. Yo sé que nuestros amigos aquí de Venezuela van a llevar muchos recuerdos bonitos de Honduras, pero más que todo, ellos van a ir sabiendo que lo más grande de Honduras es su gente. Nuestros amigos están mandando un saludo para los amigos de Japón. Un saludo acá al paisano que nos está entrevistando, buena gente. Dios los bendiga. Gracias por tantas bendiciones. Que Dios los bendiga el triple de lo que nos dan. Yo no sé ningún video de usted, ya lo estoy siguiendo. Muchas gracias, sí. Tengo mi primer seguidor de Venezuela. Sí. Ya dos seguidores de Venezuela. Saludos a todos los hermanos y hermanas de Venezuela. ¿Cuánto tiempo sin dormir? Hartísimo. Eso es lo que duerme uno es por ahí que como 1 hora y media y lo demás es estar despierto por los peligros, todo. Peligroso que es. Yo creo que hoy sí. Sí, hoy sí. Yo voy a descansar como es. ¿Qué es lo que está estudiando aquí? Mensajes de Dios, ¿no? ¿Cómo son las iglesias en Venezuela? No son como las de acá. Digamos aquí en el momento, para que nos han brindado mucho apoyo, un poco mejores para que. ¿Usted dejó su familia en Venezuela? Colombia. ¿Usted es el único colombiano aquí? Pues al parecer sí. ¿De qué ciudad de Colombia viene usted? De Bogotá. ¿Usted viaja solo aquí? Sí, en el momento sí. Todos ellos vienen en grupo. ¿Usted qué valentía de viajar solo? No, pues entre todos me han dado apoyo, sí. Saludos a todos de Colombia. Pronto volveré a Cali, a Topa Tolondra, mi salsoteca favorita. Saludos a mi ex. No, broma. Les tenemos un desayuno a las 8 de la mañana todos. Luego del desayuno salimos a la terminal para que ustedes salgan en el bus de las 8:30.
30. Aquí estamos en la parte de arriba de la iglesia, unas 30, 40 personas durmiendo, por fin pudiendo descansar. ¿Qué dice de la sopa de Honduras? Está buena. ¿Sí? ¿Qué sabor fue? De pollo. Cuéntanos de la sopa de Venezuela, ¿cómo es diferente allá? Parecía, pero no le echan más verdurita. Aquí en Honduras casi no le gusta mucho la verdura a la gente, ¿verdad? Vamos a comer sopa de Venezuela un día para comer saludable así. ¿Cuántos años tiene Angie? 17. ¿Cómo ha sido la situación de la ropa? Difícil. Bueno, cuando estamos por hacer el río, la mojó toda, no teníamos dónde secarla ni nada. Qué bien que hoy se ve que hay agua aquí en la colonia para que todas las personas pueden lavar su ropa así. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo fue la duración más larga sin internet? 4 días sin internet. ¿Qué cree que estaba pensando su familia sin comunicación con usted? Súper preocupada, no dormían. Qué bien que nuestros amigos de aquí de la iglesia están proveyendo wifi. Estamos aquí con mi gran amiga Katy y muchos amigos que hemos hecho esta noche. Para las personas que quieren apoyar el proyecto aquí de la iglesia de las calles, en la descripción voy a dejar todos los links. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, sayonara y como dicen en Venezuela, estamos hablando. ¿Y dónde están exactamente? Que se vengan inmediatamente, aquí vamos a estar nosotros toda la noche. Increíble, mi gente, estábamos preparando para tomar un foto grupal y cayó una llamada, 20 personas, familias, todavía botadas en estas horas de la noche en la calle por la estación. Kenneth, muchas gracias por recibir a ellos, a pesar de la situación que ya casi no hay mucho espacio. Las puertas siempre están abiertas y realmente desearíamos tener un lugar más grande. Están organizando las sillas para que las familias que vienen pueden dormir por lo menos en algo que no sea el piso.